Pues nada, cuando acabamos de toda aquella lucha, que nos costó mucho tiempo, nos costó año y medio conseguirlo, nos planteamos, la siguiente reunión fue plantearnos de la gestora lograr este trozo, lograr vaciar este trozo que estaba mucho peor que aquel y conseguir a ver si podemos llegar hasta la carretera de Barcelona. O sea, nos empezamos a mover, nos fue más fácil. Esto ha sido más fácil porque en el ayuntamiento ya nos conocían, el ayuntamiento enseguida dijo que sí, la mitad, casi la tercera parte del terreno es de Urbe y el señor de Urbe nos dijo que no tenía ningún problema en dejarnos el terreno hasta que no se edifique, que no sabemos en qué estilo será, no lo sabemos, entonces ya fuimos a por el BBV. El BBV le mandamos una carta, hablamos con ellos y la contestación fue llamar a una secretaria pidiendo a Arturo el número de catastro del terreno. Entonces le dimos el número de catastro y no ha hecho falta más, ya nos lo concedió. O sea, no fue la lucha de aquel que nos puso un guardia, que nos puso la valla, que tuvimos un juicio, todo. Entonces, esto ha sido todo más fácil, pero nosotros vamos a coger la huerta que está sin trabajar y sin aprovechar. O sea que esto no será el último proyecto. Seguiremos, ahora nos siguen los Ocupa, luego seguiremos nosotros. Entonces, no sé por qué no he venido aún. No, en este ya lo veis, la gente trabaja, no hemos tenido ni la mitad de problemas que tuvimos con aquel y esto pues es luchar. Pues al ser 2 por valla, pues se ha reducido a la mitad la posibilidad de vallas que vamos a poder colocar hoy. De todas formas, hoy teníamos claro que no íbamos a poder dar la vuelta al circuito, o sea, ni por hierros ni sin hierros, ni por tiempo y por la gente, porque hay que darle estabilidad y porque hay una parte importante que es la puerta, que la puerta seguramente costará por lo menos 4 horas montarla y tal. Entonces, da igual que tengas la valla que tengas, si no tienes puerta, entrar y salir se puede entrar y salir todas las veces que se quiera. Y luego además, cuando ya esté toda la parte firme y la puerta esté, el último tramo, que tiene que ser otro día, que tiene que ser otro, es quitar toda la valla común que hay ahí y estirarla, arrancarla y llevarla para allá y colocarla, para que se quede todo unificado. Un adoquinado parece, sí. Podríamos recuperarlo y la valla colocarla... Sí, porque además, como nos caiga el puntal ahí en medio, que dura putada. Ese será el límite del camino. Yo creo que es más fácil aprovechar la obra que ya está, que realmente... Sí, si nos permite la distancia de 3 metros... Ahora ya hace falta que bajar al arqueólogo. Con pincelito y todo eso, hostia, pues no empezamos aquí. Eso es demasiado. A mí no me importa, pero bueno. No, no, sí, ahora sí. ¿Qué ha pasado? Yo creo que ahí va. Quan acaba l'estiu... No esperaba eso. Martillo, tío, si tienes piedra para ir el martillo. Eso no se menea. ¿Qué más pasa? No se mueve eso ni queriendo, vamos. ¿Qué más pasa? Ya pueden poner un mod. ¿La puedo probar? ¿La puedo probar? ¿Se puede ya probar? Los 3 zapatillas. ¿Por qué no? ¿Puedo ya? No, si está ya para poner un mod rise y ya está. Mira, mira qué puente más chulo.
ya ha cruzado el puente. Ahora ya no res, pero te vas viendo tú. Bueno, cuando llegas a la Piedra por ahí plana para que y una bolsa de plástico para que intermedio. Eso ya son todos. No, es millor encara aniria, sí. Ahora esta, la bolsa ya está escargarruta, ¿no? Ya está trencada. Pero ahora una pregunta, si empieza a regar primero estas de Loli, o sea, se abre de aquí para allá, ya son las últimas, ¿verdad? Eso hay todo vendido, ¿eh? Hay mucho cuando ya está de todo. Vaya un torno. Ah, no, mira. Este lo llevará Pedro también, ¿no? Lo llevará Pedro también. Falta uno de Basunari. Un aplauso o algo. ¡Vale, bravo! A ver, Iván, a ver. Esto es historia. A ver si te va a llevar el agua. ¿Qué va? No, falta nada de todo. ¡Que va el tsunami! Las cataratas de Niágara. Ya las tenemos. ¡Arturo, se mira! ¡Poner a Arturo dentro, ponerlo! Las cataratas de Niágara. ¡Ahí va, ahí va! Va a ir abriendo que... Mira, mira. ¡Toma! Quítate que van a abrir la bolsa. Quítalo. ¡Va a quitar que van a abrir las bolsas! Arturo, lleva. Arturo, lleva. Mira que pena quitar, ¿eh? podrás poner. Esta cocina. ¿Quién está con la ayuda? Es caro lo mismo ahora que... Da igual, después da igual. Lo quitas y luego no lo pones. Claro, eso es verdad porque pesa mucho. Ya está, ya está. ¡Qué bonito, tío, la catarata! ¡Vamos al equipo! ¡Que mira! ¡Pau, pero llévamela! Que sí que es para darme. Arturo, haz haz la foto que no vas a ver tanta gente más. ¡Que se meten las 9! Ves la foto que... Mira, mira. Hola, bueno, esta mañana nos hemos pegado una paliza muy buena porque hemos quitado, teníamos un montón de piedras en el centro de la parcela, son todas las piedras que hemos ido recogiendo durante 2 años de los huertos. Estaba muy bien porque estaba en el centro y así todo el mundo que pasaba las dejaba, pero hemos visto que ahora para la construcción, para la cúpula de cañas, el mejor sitio es el centro. Hemos movido todas las piedras de sitio. No está clara, ¿eh? 2. Engancha la grosa, la de fuera.
Pues ahora lo podemos tirar. y ahora vamos a poner la construcción. En eso estamos, pero no nos aclaramos. Estamos viendo qué forma tiene esto. Ahora cuando lo consigamos empezamos. Pentágono regular. Un arquitecto a lo mejor. Pero no me han dado... Esto es como en Ikea, no me han dado los planos de montaje. Mejor, porque eso te pierde un montón de tiempo. Pero aquí lo vas a montar. Cabrón de pasar la primera, ¿no? Vale, vale. Mira, esta, a ver. Para que las rojas estén. Sí, que sí. La primera, vale. La segunda. Vale, ahora montar por aquí. Vale, y ara la del mig. Les dos per baix, no? Una. Ja el permís. No, però això no és pel mig. Antes. No ho has ficat pel mig. Es que lo estás haciendo de ahí y te has salido por el otro. ¿Me he hecho por otro? Te has salido... Yo creo que cuando haces... Sí. Y luego... te saliste... Pero se pasa. Bueno, Que antes te has salido por... sí. Ah, vale, de acuerdo, tienes razón. Un bar street. I entonces, pensa que és així. Ho agafes d'ací, ho creues i ja està. Pero claro, la presión. Levantáis las puntas también. Vamos a ir por donde está Nilse. Dándole la vuelta al rodar. Mira, si damos la... Javi, si tú te quedas ahí, damos la vuelta a todo el lado. ¡Ostras, me está lanzando! ¡Ole, ole, ole! Claro. Espérate, tío. Bueno, grabarlo todo. ¿Hay alguien grabando? Eso, la grabación lo cortas, Vale, a tierra. Creo que la portería. Están haciendo una película. Sí, es para la asociación de vecinos. Se va a hacer un DVD a final de año. Claro, no, diría yo, cada puesto claro, después tenéis uva, ahora si la uva muy tanta, pues bueno, Vale, tirar para allá y la ponemos más o menos centrada, ¿va? será cada atrás. Espera, que hay una... Vale, espera. Vale, va. Volvemos a hacerlo de... Vale, los del centro primero, ¡Ahora pesa! Venga, un poquito más. Ahora. Porque yo creo que eso es... Vale, vamos a reventar todas para allá para que haya pasado. ¿Cómo sería? Todos para allá. Una pregunta, Arturo. Al ser... Los huertos hoy están de fiesta porque celebran su segundo aniversario. Es una fiesta que se ha convocado a los socios de los huertos, ha convocado a todo el barrio
y a las asociaciones que han participado en ellos. Ha venido mucha gente, también se han invitado a otros colectivos a participar y han hecho el arroz, han venido a tocar música, ha habido un pasacarrer. También se ha organizado un intercambio de semillas en los cuales aquí pues la gente que sembramos aquí pues vamos aprendiendo a cosechar semillas. Nos ha ayudado mucho la asociación Llavors d'Ací. Ellos nos han enseñado a cómo se deben recolectar semillas y almacenar semillas y guardar, y ha sido un éxito. ¡Bravo la paella!